12:03 del mediodía, ya se pasó el mediodía, ¡qué bárbaro! Pero yo siempre te digo, se pasa bien y se pasa rápido porque estás bien. Y para estar mejor, lo tenemos del otro lado del micrófono al doctor Fernando Lamas, nuestro médico pediatra. Buen día, doctor. Buen día, Silvia, buen día a todos. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Muy bien, trabajando, por suerte. Bueno, muy bien. Fernando, estábamos hablando los otros días de anorexia y hoy nos toca hablar de bulimia. Les habíamos prometido a nuestros oyentes. Exactamente, hoy vamos a marcar la diferencia entre anorexia y bulimia, pero vuelvo a remarcar lo que marcamos la semana pasada. Sí. Ya hablamos de trastornos de conducta alimentaria. Exacto. ¿Sí? Bien. Que esto es muy importante. No hablamos de anorexia, no hablamos de bulimia, hablamos de trastornos de conducta alimentaria, porque así englobamos bien todo lo que esto implica dentro de las diferentes variantes que vamos a ir aclarando. Es decir, ya el martes pasado hablamos de anorexia, hoy vamos a hablar de lo que es la bulimia nerviosa, que justamente es un poco, algunos lo consideran el antagonismo de la anorexia, pero hoy vamos a descubrir que no es tan así. Ajá, bien, a ver. ¿Cómo empezamos a hablar de esto? Pensando en lo siguiente. Yo el otro día les dije que la anorexia era más frecuente, había chicos anoréxicos, sí, chicos me refiero pequeños, menores de 10 años de edad, y después el pico también estaba en la adolescencia y era más frecuente en mujeres que en varones, aunque ya había empezado a aparecer más en varones, que antes no había tanta incidencia. Sí. Acá la bulimia nerviosa la tenemos en un grupo más que nada de adolescentes tardíos y de adultos jóvenes. O sea que ya dejamos a los chiquitos de lado y nos vamos más hacia el adolescente y a la adolescencia tardía, junto con la adultez. Pido disculpas. No está bien. Esto es más frecuente en mujeres, ¿sí? Y para que se den idea de la cantidad de personas que padecen bulimia, es el 4% de la población. El 4%, y estamos viendo es un montón, Fernando, el 4%. Mucho. Por eso es algo que tenemos que hablar y estar conscientes y estar pesquisando y ver si a nuestro alrededor alguno de los nuestros está padeciendo algún trastorno de conducta alimentaria. En los últimos 10 años se vio que hay un aumento en la incidencia en los varones de esta enfermedad de bulimia nerviosa, que antes casi era exclusiva de las mujeres. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir lo que es la bulimia nerviosa? Nosotros tenemos que hay una preocupación constante, ¿sí? por la comida, ¿sí? Están pendientes de la comida y más allá de lo pendiente por la comida, están pendientes de comer y darse unos grandes atracones, ¿sí? Más allá de lo que uno puede comer habitualmente. La sensación cuando uno los ve comer es como que se acaba el mundo y que tienen que comer para guardar reservas, ¿sí? Ajá. Lo que pasa es que esta comida compulsiva, esta ingesta compulsiva, este atracón, como lo llamamos nosotros los médicos, después viene con una conducta compensatoria posterior. ¿Por qué? Porque sienten mucha culpa por haber comido de esa forma y más allá de eso comienzan con... Es decir, acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Comen, sienten culpa y a su vez no quieren aumentar de peso. Entonces necesitamos una conducta purgativa para eliminar eso que acaba de comer por demás. Ajá. Y ahí empiezan los vómitos autoinducidos, el uso de laxantes, los diuréticos, las pastillas para bajar de peso o algún otro fármaco que esté disponible, ¿sí? Pero... Otra de las cosas que hacen son periodos intermitentes de ayuno. Es decir, comen y después la culpa hace que no coman un tiempo y después vuelven a comer y después vuelven, pero comer en forma copiosa y dejar de comer. Van a los extremos constantemente, ¿sí? Sin poder establecer un equilibrio en lo que todos decimos que es una dieta equilibrada. Comer desayuno, una colación, el almuerzo, una colación, la merienda y la cena, ¿sí? Sí, perfecto. Ahora bien, ¿cuál es la incidencia, sí, de esto? Ellos tienen un miedo intenso a engordar, entonces lo que tratan es mantener un peso límite inferior al óptimo para tener ese changüí de poder comer y no engordar. Pero para esto, sí, estos atracones o estas conductas compensatorias deben ocurrir al menos una vez por semana durante 3 meses y tiene que haber una alteración de la imagen corporal de la persona para que nosotros podamos decir que estamos hablando de un cuadro de bulimia nerviosa. Y un dato fundamental, y acá yo te decía esto de la relación con la anorexia,
no tiene que suceder esto en el transcurso de una anorexia nerviosa. ¿Por qué? Porque yo te conté la semana pasada que en la anorexia nerviosa el chico o la chica trataba de no comer, después era obligado a comer, comía y vomitaba para justamente perder eso que había comido de más. Claro. ¿Sí? Sí. Acá no puede controlar el no comer. Come. Entonces esto es una clara diferencia entre lo que es la anorexia y la bulimia. Y por eso estas conductas que a veces suceden dentro de un cuadro de anorexia no son considerados bulímicos esos chicos, sino forma parte del cuadro de la anorexia de base. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo definimos un atracón nosotros los médicos? ¿Sí? Es la definición que ponen la mayoría de los textos, dice: comer en un periodo corto de tiempo, por ejemplo en 2 horas, una cantidad de alimento que es definitivamente más grande que lo que la mayoría de individuos comerían en un periodo similar de tiempo bajo circunstancias similares. Y una sensación de falta de control de ingesta durante el episodio. Necesita comer sí o sí, y no puede frenar hasta que no vio terminado el plato. Sí, el plato, la bolsa de papas fritas, o lo que sea, Silvia, claro. Lo que sea. Comen en forma desproporcionada, ¿sí? Sean ensaladas, sean grasas, no es solamente ensaladas, es decir, es toda una comida copiosa, muy completa, que después lleva a la situación de tristeza, a la situación de ira, y ahí es donde viene la conducta, sí, compensatoria, que es esto que hablábamos antes de las conductas compensatorias para poder eliminar esto que acaba de ingerir. Desde ya, esta patología, como hablé la semana pasada, sí, es de trabajo transdisciplinario. Tenemos que trabajar todos en pos de este paciente y sacarlo adelante de estas situaciones. Al principio, vos fíjate que yo te dije al menos 3 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio ellos no consideran que estén haciendo mal. Y después recién empieza todo este círculo vicioso donde no pueden parar de generar estas situaciones. Y ahí es donde nosotros, la mayoría de los papás, se empiezan a dar cuenta de lo que está sucediendo. Que come demasiado y después desaparece un rato porque viene la conducta purgativa o empieza con algún síntoma porque los laxantes le produjeron una hipocalemia y empezamos a darnos cuenta por otro lado, o si empieza a tener alteraciones en los dedos y en las manos por meterse los dedos en la boca para vomitar, o entonces siempre tenemos que estar alertas de qué otra cosa puede darnos cuenta de que nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo un cuadro de trastorno de conducta alimentaria. Ahora, Fernando, te hago una pregunta. El tema de los problemas que después trae, porque el otro día me contaban que un adolescente que estaba con bulimia o anorexia, no recuerdo qué, pero el tema del trastorno alimenticio le terminó provocando problemas cardíacos. Sí, más que problemas cardíacos, esto trae de todo, porque las complicaciones que pueden haber son a nivel del control de la temperatura, a nivel del corazón, a nivel gastrointestinal, porque obviamente estas alteraciones en que meto comida y la elimino en forma brusca o demás, traen complicaciones en el colon también por el uso de los lactantes, el hígado, el páncreas, los riñones, porque al haber muchas usan diuréticos y eso termina jorobando los todo riñones, lo que es el filtrado glomerular. Hay causas endocrinológicas, hay causas, alteraciones en la piel, hay alteraciones en los huesos por la osteoporosis o la osteopenia que puede generar, hay alteraciones en el aparato genital por alteraciones a nivel de los ciclos menstruales en las mujeres, ¿sí? Y en los varones hay alteración de la libido, o sea que te das cuenta que un trastorno de estos te desbarajusta todo el organismo. ¿Sí? Porque hace tanto lío esto de comer y vomitar y perder y demás, sí, que termina modificando todo el resto del sistema. Sí, porque más allá de que la psiquis de ese adolescente o de ese adulto joven está alterada porque no está teniendo una percepción correcta de su organismo. Entonces lo que hay que recalcar en todo esto es papás, médicos, pediatras, médicos clínicos, psicólogos, todos actuando en pos de sacar adelante a este chico o chica que está padeciendo el trastorno alimenticio. Totalmente, y al margen, insisto, Silvia, de esto uno se cura, pero no se olvida, y tenemos que luchar constantemente para que no nos vuelva a suceder.
O sea que esto es algo que tenemos que estar alertas constantemente en ese adulto o en ese joven, adulto joven o en ese adolescente, para observar qué pasa y estar alertas de que ante cualquier síntoma volver a intervenir y volver a actuar. ¿Hay alguna razón en particular que vos me digas, mira, si este chico o esta chica, digo, este chico en general, ¿no? Le pasa esto o esto? No. Lamentablemente no, Silvia. Okay. Esto es tan complejo que tenemos que empezar a desenmarañar de a poco todo este ovillo tan retorcido que se genera. Claro. Por eso la intervención de un nutricionista, de un psicólogo, de un médico clínico o de un pediatra clínico, de un endocrinólogo, de un ginecólogo, tenemos todos trabajar en conjuntos para ver por dónde va esta situación. Bueno, clarísimo, Fernando, como siempre, ¿eh? Me alegro que haya quedado claro y cualquier duda no duden en conectarse con la radio para poder ayudar en caso de que ustedes, alguno de los oyentes, tenga algún amigo, algún hijo, algún paciente, algún pariente, alguien que sospechen que pueda andar en algo de esto para poder ayudarlo en forma inmediata. Yo ya mismo les paso el teléfono del consultorio, así que 45872632, el doctor Fernando Lamas. Gracias, Fer. Al contrario, nos Un vemos el beso. martes que viene. Gracias. Estábamos en comunicación con el doctor Fernando Lamas, ¿sí? Nuestro médico pediatra, matrícula nacional 82404. El teléfono, se los repito, 11 45 87 2632. Y la página web del doctor es www.doctorlamas.com.